Bueno, yo estudio la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER en Paraná. ¿Y qué posibilidad tuviste de viajar al extranjero? En septiembre del año pasado, o sea, todos los años se abren convocatorias a intercambio. El año pasado presenté yo los papeles, tuvimos que hacer proyectos, pasar por una entrevista y demás. Y en diciembre llega la carta de aceptación. Primero fue una elección a nivel facultad y después a nivel universidad. En diciembre llega la carta de aceptación de la Universidad de Colombia y bueno, desde la UNER compran los pasajes para poder viajar el 9 de febrero para allá. Bueno. Primero y principal, ¿te gustaba esta posibilidad de intercambiar? Sí, claro, todas las ilusiones. Era la primera vez que viajaba en avión, un país extranjero, conocer gente no solamente de Colombia, sino que de otros países también, conocer lugares que uno ve que son soñados y era toda una ilusión, sí. Bueno, ¿y cómo fue ese viaje? Ese irte desde acá, ¿fuiste sola o fueron otros chicos más de intercambio? Desde la UNER se fueron al exterior tres chicas más, pero a Colombia me fui yo sola. El 9 de febrero, bueno, el 8 salimos de viaje para Ezeiza, el 9 tomé el avión, llegué allá y me esperaba el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Paula Santander, de la ciudad de Cúcuta, Colombia, que es a donde fui. Bueno, ahí llegué, me hice un recorrido por la ciudad contándome más o menos y me llevó al alojamiento donde me iba a quedar durante el intercambio. Y nada, fue raro, el primer día que me desperté allá fue todo raro porque estaba sola y no era que te levantabas y preparabas el mate y lo compartías con alguien, sino que era completamente sola. Entonces, bueno, ese día salí a recorrer un poco la ciudad. Busqué un supermercado como para tratar de comprar algo de comer y nada, después sí, esos días fui recorriendo, conociendo los centros comerciales y demás. Y el jueves llegaron 2 chicos de México que dio la casualidad que se quedaban enfrente de donde yo me estaba quedando, así que bueno, nos hicimos súper amigos enseguida con ellos y después sí andábamos para todos lados juntos. No solo que estaba sola, estaba súper lejos de mamá, de papá, de los afectos de quien a veces uno acude rápidamente, ¿no? Sí, exacto, o sea, era toda comunicación telefónica, por suerte hoy en día con la tecnología no hay problema, pero no es lo mismo claramente. Esa primera semana sí fue como que angustiante, no sé por qué, digamos, porque tenía toda la ilusión, pero al llegar y estar sola y no tener con quién hablar o contar fue chocante, porque las clases empezaban a la semana siguiente recién. Después sí, cuando ya llegaron los chicos de México, después llegaron 2 chicas de Brasil, empezamos la universidad, claro, fue totalmente distinto, íbamos a comer, íbamos a los bares, los chicos nos invitaban a otros pueblos, teníamos invitaciones para todo el intercambio ya, pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas. Y dentro de esas cosas, contame cómo fue esto de la nueva universidad, la educación en Colombia. ¿Qué me puedes contar? La universidad es muy linda, me llamó mucho la atención, tienen muchos árboles, muchos espacios verdes y es distinto a lo que es acá porque están todas las facultades juntas, entonces es un camping súper grande y te encontrás con gente de otras carreras, o sea, no solamente están los que estudian lo mismo que vos. Y en cuanto a la educación, tenemos que valorar mucho lo que tenemos en Argentina porque es un nivel mucho más elevado que hasta los mismos chicos de Colombia lo reconocen. A mí me contaban, o sea, nosotros cuando nos vamos nos exigían hacer sí o sí 4 materias y ellos cuando vienen a Argentina solamente les exigen 3 por el nivel académico, siendo que cuando van a otros países sí les exigen 4 y hasta a veces 5 también. ¿Y el colombiano, la vida? Y es rara, es distinta, no tienen vida nocturna ellos, supongo será por la peligrosidad a la noche, porque hay mucho contacto con Venezuela, porque es una ciudad limítrofe Cúcuta, pero por ejemplo las discotecas abrían a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana ya cerraban, lo mismo los bares eran hasta las 1 de la mañana y ya cerraba también. Y la vida ya arrancaba muy temprano, a las 6 de la mañana ya estaban todos activos, entonces nosotros que por ahí estamos acostumbrados o a dormir un poco más o a quedarnos hasta más tarde levantados, y sí, nos miraban como medio raro. Y en cuanto a las comidas, me llamó mucho la atención porque comen mucho lo que nosotros llamamos la comida chatarra.
muchas hamburguesas, pizzas, papas fritas, comidas rápidas, digamos. Y también siendo en Cúcuta la temperatura promedio es de 38 grados todo el año, mucho calor. Y así todo, cada plato tenía una entrada que era sopa. Un plato de sopa o estaba lo que se llamaba sancocho o mute, que es muy parecido a lo que es nuestro guiso o el locro. Que con esos calores uno no está acostumbrado a comer esas comidas. Prácticamente podías explotar en cualquier momento. Exactamente, sí, tal cual. Sofía, y bueno, ¿te sorprendió la cuarentena allá? Así fue, el 15 de marzo decretaron la cuarentena. Yo justo ese mes nos mudamos a la casa de familia donde se estaban quedando los mexicanos. Una chica de Brasil y yo, entonces estábamos los 4 juntos ahí. El 15 nos suspenden clases presenciales, pasamos a la modalidad virtual y lo decretaron derecho hasta el 31 de mayo y vamos a seguir con clases virtuales. Entonces, bueno, como justo nos habíamos mudado todos juntos, nos pasábamos el tiempo hablando de nuestros países, conociéndonos, buscábamos qué comer, mirábamos películas, porque aparte hasta que todo se adaptó a la modalidad virtual llevó su tiempo también. Entonces como que esa semana dijimos, bueno, va a pasar, porque la cuarentena era hasta el 31 de marzo supuestamente. Pero bueno, después de que pasó el 31 de marzo, las cosas no se acomodaban, seguía todo extendiéndose y ahí sí fue como que uno cayó en la realidad de que el intercambio como tal ya no lo íbamos a poder vivir. Que quizás fue lo más frustrante, quizás. Claro, eso fue como que el momento de más angustia porque también había que tomar la decisión de qué hacer porque se cerraban los aeropuertos. Es más, el 18 de marzo desde la UNER mandaron un mail recomendando que regresemos, que estaba a nuestra decisión, digamos, pero que ellos recomendaban que volvamos. Y yo decidí que no, que me iba a quedar porque, bueno, dije el 31 de marzo ya está, ya pasa. Resulta que no, entonces los primeros días de abril sí mandé el mail que quería regresar. Una chica de Brasil también regresó antes que yo y bueno, lo mandé con anticipación, digamos, porque lleva todo su tiempo, digamos, hacer el trámite de repatriación hasta que se aprueban los vuelos. También tenía que ver cómo ir desde Cúcuta hasta Bogotá porque estaba a 16 horas de diferencia por tierra. Eran varias cositas que había que ir viendo, pero que bueno, que por suerte todo se fue dando para poder volver. Sí, cuando sale, o sea, yo me sentía muy nerviosa porque no sabía qué decisión tomar, porque pensaba, bueno, me vuelvo y pasa todo y te quedaba la espina de que no pudiste conocer todo tal como lo habías planeado. Pero también te quedabas y esto seguía y no se sabía si se iba a poder regresar porque también habían sacado este decreto de que hasta septiembre se cancelaban los vuelos. En Colombia también estaba todo muy restringido en ese tema y no había posibilidad de apertura en el corto plazo. Entonces, bueno, una vez que tomé la decisión de volver fue como que me tranquilicé y dije, bueno, queda disfrutar y tratar de vivir, digamos, en el encierro, pero bueno, por lo menos compartir con los chicos de México y las señoras donde nos estábamos quedando. ¿El regreso cómo fue? ¿Complicado? Me decía 16 horas entre una ciudad y otra, después más el avión. Sí, el regreso empezó el miércoles 13 de mayo a las 9 de la mañana. Tomamos una combi en Cúcuta y ahí fuimos todo por tierra hasta Bogotá. Todo es un camino con mucha montaña, muchas curvas, era muy complicado porque uno se podía descomponer y demás, pero bueno, por suerte súper bien. A las 2 de la mañana del jueves llegamos a Bogotá y ahí tuvimos que esperar hasta las 8 fuera del aeropuerto. En Bogotá hace mucho frío, entonces estuvimos ahí y ya teníamos miedo porque teníamos un día de viaje, el cansancio, no sé, por ahí podíamos levantar fiebre, no nos iban a dejar subir al avión, entonces teníamos todo ese nerviosismo. Pero bueno, por suerte en Bogotá, cuando nos hicieron todos los controles, salió todo súper bien. Y al mediodía del jueves sí, tomamos el avión y llegamos a Ezeiza el jueves a la noche. Ahí también nos hicieron los controles en Ezeiza y ahí estuvimos esperando hasta las 6 de la mañana porque estaban esperando que llegue un vuelo de Miami y de ahí salían los micros para las provincias. Así que a las 6 de la mañana empezó el regreso, que después estuvimos esperando hasta las 10:30 arriba del colectivo porque no tenían el permiso para poder viajar.
Así que bueno, 10:30 empezamos el regreso hasta Paraná. Pasamos por Pergamino, Rosario, Santa Fe y después sí Paraná. El regreso más largo de tu vida. Sí, seguramente, no me cabe duda, ¿no? Tal cual, nunca había hecho un viaje tan largo de 3 días. Pero bueno, en ese viaje, como viajábamos con gente de Venezuela que tenían la residencia en Argentina, Ajá. gente colombiana y otras personas de Argentina también, nos fuimos contando la experiencia de viaje, de lugares que hemos conocido, compartíamos historias, así que bueno, fue llevadero por suerte. Bueno, ¿cuarentena dónde hiciste? En Paraná. Hice 21 días de cuarentena por las dudas. Por las dudas. Sí, no, me quedé en Paraná porque eso también era un tema. Si venía para acá, toda mi familia entraba en cuarentena. Y bueno, y en Paraná, en el departamento donde estudio, me quedé. Aproveché a ponerme al día con la facultad y bueno, de paso hice la cuarentena. Que por suerte no tuve ningún síntoma ni nada por el estilo. Así que bueno, súper bien. ¿Cómo estaba Colombia con esta enfermedad? Colombia estaba muy igual que Argentina, iban tomando casi las mismas medidas, digamos. La diferencia es que allá había toque de queda por la noche, no se podía salir de 7 de la tarde, a 5 de la mañana. Y eso sigue siendo así para las personas mayores de 65 años y los menores de 14. Y bueno, después también teníamos el pico y cédula, salíamos de acuerdo a la terminación del número de documento para hacer las compras. Entonces en ese sentido estaba bastante organizada. La gente como que le costó también adaptar las medidas, pero todos andábamos con tapaboca, guantes, mucho alcohol en gel, así que por suerte sí. Pero los casos claramente empezaron a aumentar. ¿Y ahora? Y ahora queda, bueno, seguir con la facultad. Esperar que todo esto pase lo más antes posible y bueno, después se verá si aparece otra oportunidad de intercambio. Desde la UNER dijeron que por supuesto que las puertas, digamos, siempre van a estar abiertas para las postulaciones y demás, pero hay que ver cuándo se va a poder retomar todo eso también, porque es un tema irse a otro país sabiendo que hay una pandemia. Seguí la facultad en los 2 países. Sí, así es. Cuando yo decido volver, pregunto en Colombia qué iba a pasar con mi semestre, digamos, porque estaba haciendo 5 materias allá. Y me dijeron que bueno, que si allá seguían en modalidad virtual no había ningún problema, yo podía seguir cursando. Pero si pasaban a presencial, bueno, quedaba, digamos, en la nada. Entonces cuando me dijeron así, para no perder el semestre, mandé una solicitud a la Facultad de Ciencias Económicas para cursar 2 materias y a los 2 días ya me habían inscrito en esas materias, así que estoy cursando materias en Argentina y en Colombia también. ¿Cómo es eso, la modalidad virtual en las 2 facultades? ¿Te complica? No, por suerte no, solamente se me cruza una materia media hora, pero por suerte no. Sí es bastante carga, digamos, por el hecho de que en Colombia hacen muchos trabajos de investigación, entonces cuesta buscar información de Colombia, también entender por ahí los números, los datos, cambia un poco la modalidad. Y bueno, en Argentina sí, eso sigue igual que siempre, por suerte sí. Así que nada, destacar, digamos, el acompañamiento de la universidad y de la facultad, porque siempre estuvieron al pendiente, mandando mensajes, llamando. Yo les decía, quiero volver, y me llamaban y me decían, ¿estás segura? Bueno, iniciamos los trámites. También cuando estaba en ese periodo de indecisión, digamos, también la profesora se comunicaba conmigo y ella también me ayudó a tomar la decisión. Y bueno, por supuesto, la familia siempre al pie del cañón. Pero es importante que la facultad y la universidad estén al lado tuyo, más aún cuando ellos fueron quienes generaron este intercambio, ¿no? Claro, exactamente. No, siempre estuvieron al pendiente, y es más, cuando mandaron el mail para regresar, la profesora que está a cargo de los intercambios en la facultad me mandó un audio muy preocupada, digamos, que tratemos de regresar lo antes posible, porque hasta ahí todavía no se habían cerrado los aeropuertos. Pero bueno, después sí ya se cerraron, ya no hubo posibilidad, entonces bueno, siempre estuvimos en contacto y hasta ahora también seguimos en comunicación. Sofi, gracias, y vas a tener una hermosa historia para contar en el futuro a tus hijos, a tus nietos, de todo esto que has vivido en este tiempo, ¿no? Sí, tal cual, un intercambio bastante particular. Eso me decían, todos cuentan, viajamos, conocimos, fuimos a tales lugares, y nosotros no, a nosotros nos tocó estar encerrados, tratar de pelear con la ansiedad, con la incertidumbre, con los miedos, con la angustia. Pero bueno, por suerte se salió adelante, ya estamos en Argentina y en casa, por supuesto, lo más importante. Gracias por haberme atendido. No, por favor, muchas gracias a vos.